Amén, que el Señor les bendiga. Nos vamos a orar de cada uno. Amén. Ya, amén. Que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarlos, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Siempre me gozo cuando tengo que compartir la palabra de Dios. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. ¿Qué podemos hacer un cambio de micrófono si no se escucha bien? Amén. Mi humilde servicio. Ah, ahí está. Gracias. Gracias. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. 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 ¿Están con ánimo? ¿Están ahí con energía para escuchar la palabra de Dios? Bien. Hay una cosa que a mí me agrada mucho y es poder estar en la presencia de Dios. Este tiempo que nosotros tenemos es parte de nuestra relación de intimidad con Dios. Y la verdad que mientras meditaba y estudiaba qué palabra compartir el día de hoy, vinieron dos conceptos a mi mente. Uno es comunión, repita, comunión. Y otro tiene que ver con intimidad. Y el tema es que nosotros podemos tener comunión, a veces tenemos comunión entre nosotros, tenemos incluso comunión con Dios, que significa pasar tiempo de vez en cuando con Dios. Pero algo muy diferente es poder tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios es algo mucho más profundo. Es cuando logramos despojarnos de todo, cuando logramos ser tal como somos con alguien. Por ejemplo, en su casa, usted tiene intimidad con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Hay intimidad y se conocen sus cualidades positivas, pero también conocen sus defectos, ¿cierto? Conocen lo bueno, lo malo, conocen las mañas, las no tan mañas, lo conocemos todos. Todo, no hay nada oculto, no hay nada oculto. Y así es con el Padre. Así es cuando entramos en una relación de intimidad con el Padre. Y la verdad que cuando pienso en la palabra o en el concepto de intimidad, hay un nombre que siempre resalta mucho en mi cabeza. Ese nombre es David. David era un hombre que tenía intimidad con Dios. Y me gustaría que viéramos algo, que viéramos dos versículos y que viéramos lo que está en común entre ellos. El primero es 1 Samuel 16, versículo 16. Y allá el señor director nos puede ayudar con la transmisión del versículo, sería una bendición. Amén. Lo podemos mostrar. Usted abra su Biblia, si la trajo, encienda su Biblia porque algunos ya son más modernos. Y vamos a leer 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16 y versículo 16. Dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Siguiente. Perdón, 1 Samuel 16, versículo 8. Error, de tipeo. Pero tiene relación, no se preocupe. 1 Samuel capítulo 16, versículo 8. Ahí pueden hacer sus correcciones en sus apuntes. Ahora sí. Ya. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a esta ha escogido Jehová. Siga. Siguiente versículo.
Hizo luego pasar Isaías a Sama, y él dijo: tampoco este ha elegido a Jehová. Siguiente. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Sigue. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las abejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Siguiente. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Siguiente. Y Samuel tomó el cuerpo de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este episodio de la Biblia está narrando el hecho cuando David es ungido. Él era joven, él solo estaba dedicado a pastorear ovejas. Y es ahí cuando Dios lo escoge para poder ser rey en un futuro próximo. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice que Jehová desde ese momento iba a estar con él. Pero si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que en diversos pasajes de la Biblia dice que él estaba con él. Jehová estaba con él. Siempre Jehová estaba con él. Jehová estaba con David. Jehová en todo momento estaba con David. Y después podemos incluso leer 1 Samuel 18:14. Si nos ayuda ahí nuestro señor director. Y ahí vemos otro ejemplo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Luego, si seguimos leyendo, por ejemplo, cuando leemos la descripción de David, él es un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. De nuevo, Jehová está con él. Y yo me pregunto: wow, qué maravilloso es que Jehová pueda estar con nosotros. ¿Usted quiere que Jehová vaya con usted donde quiera que usted vaya? ¿Usted quiere eso? Pero le tengo que decir algo. Para que Jehová pueda estar con usted, así como lo hizo con David, hay que hacer algo. Y eso es nosotros primero ir y estar con Dios. La Biblia dice que hay que acercarse a Dios y Él se acercará a nosotros. Ahí Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Si usted quiere que Dios se acerque a usted en el momento de crisis, acérquese a Dios. Si usted quiere que Dios se acerque a usted en el momento de dificultad, en la enfermedad, en la crisis financiera, en el momento de caos, en la crisis familiar, en la crisis con los hijos, en la crisis con el esposo, acérquese a Jehová. Yo quisiera que Dios me viera así. O sea, David, imagínese, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A cuánto le gustaría que Dios dijera de usted: Cecilia, eres una mujer conforme a mi corazón? Sonia, eres una mujer conforme a mi corazón. Lugarda, Angie, Cristian, Martita, a mí me encantaría que dijera Minosca: eres una mujer conforme a mi corazón. Aleluya. Yo esto no es un mensaje motivacional. Mientras yo estaba atrás decía: Señor, esto no es un mensaje motivacional, esto es un llamado de atención, ¿saben? Estamos en diciembre de 2020. Esta pandemia hizo que muchos estuviéramos encerrados, que muchos estuviéramos quizás frenados en nuestro propósito. Pero ¿sabe qué? Cuando comenzó esta pandemia yo dije: Señor, tú no quieres que en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, nosotros estemos frenados. Tú quieres que seamos activados, que nuestra relación sea activada contigo. ¿Sabes qué? Pandemia, estar en cuarentena, significa estar encerrado en tu casa.
Y cuando tú estás encerrado en tu casa, es porque tú estás con los íntimos. Y era tiempo de que tú pudieras estar en intimidad con Dios. Yo te pregunto, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, ¿estuviste en intimidad con Dios? Amén. Eso me gusta. Eso me gusta, saber que Dios está llamando a nosotros, nos está llamando a que podamos ser íntimos. No solo seguidores de domingo, no solo seguidores de jueves, no solo seguidores de cuando tengo ánimo. ¿Sabes? El Evangelio no es por ánimo. Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido cansancio, cuando hemos estado frustrados, cuando estamos desmotivados? Pero esto no es por emoción, esto es por convicción, esto es por amor, esto es por relación, esto es por intimidad con Dios. Y déjame decirte que había muchos que buscaban a Jesús, no por lo que Él era, sino por lo que podía hacer, por lo que les podía dar. Y me gustaría que leyéramos la palabra que está en Juan y viéramos cómo algunos se equivocaron en la forma de buscar a Jesús. Juan capítulo 6, versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Siguiente. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Siguiente. Ahí está bien. Dice que había gente que solo estaba buscando a Jesús por los panes y los peces, solo por el alimento que Él les podía ofrecer. Recuerden que Jesús hizo la alimentación a los 5.000, sin contar mujeres, niños. Él alimentó a mucha gente. Y déjenme decirle que había muchos que seguían a Jesús solo por los panes y los peces, solo por aquello que Jesús les pedía ofrecer. La vez que prediqué anteriormente, les conté la historia del centurión que necesitaba que su siervo fuera sanado. Y eso fue todo. Jesús hizo el milagro, pero nada más. El centurión no apareció más en la Biblia, no se contó más de su historia, no sabemos qué pasó con él. Pero déjame decirte que Jesús, que Dios no quiere hacer solo una pequeña parte de tu historia, no quiere hacer solo un punto. Él quiere transformar toda tu historia y que puedas llevar a cabalidad tu propósito. El tema es, ¿estás llevando a cabalidad tu propósito el día de hoy? ¿Estás buscando de forma correcta a Dios o estás buscando a Dios por los panes y los peces? Jesús nos dice en Juan 4:34, Jesús le dijo a los discípulos, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que hacer la voluntad de Dios, que trabajar en su obra es el alimento, es lo que nos sacia, es lo que nos satisface? ¿Hemos sentido eso? ¿O muchas veces hemos visto ir al culto como algo, como una carga? Si hemos visto el servicio en diaconía como una carga, si hemos visto esto como una carga, esto como una carga, esto como una carga. El Evangelio no puede ser una carga. ¿Sabes qué? Si tú, mira, les voy a decir la clave del éxito. Si usted quiere vivir a cabalidad su propósito, si usted quiere cumplir aquello para lo cual fue enviado a esta tierra, la clave está en hacer la voluntad del Padre. La clave está en ser íntimo de Dios. La clave está en no desperdiciar el tiempo. ¿Saben? Pasó todo este año y yo pregunto, ¿qué hemos hecho? Diciembre siempre es una época para reflexionar. Siempre es una época donde podemos reflexionar lo que hicimos en el año. En el diciembre anterior, de 2019, ¿qué hacemos? Bueno, no hicimos esto, en 2020 haremos esto otro, lo que nos faltó.
Y yo digo, de esas cosas que pensamos que haríamos en diciembre de 2019, ¿cuántas hicimos en el año 2020? Reflexionen, pregúntese, recuerde, ¿cumplió sus objetivos? ¿Cumplió sus metas? ¿Cumplió los proyectos que usted tenía? ¿Cumplió los sueños que Dios depositó en su corazón? ¿Los llevó a cabo? ¿O permitió que una pandemia, que sí fue algo universal, frenara su propósito? ¿Sabes? Siempre desde que comenzó la pandemia yo dije, este es un tiempo para que podamos ser íntimos de Dios. La Biblia, Pablo escribió muchos libros de la Biblia y ¿sabes? Muchos de ellos, ¿dónde los escribió? En la cárcel, estando encerrado. Pablo usó su tiempo, aún estando privado de en prisión, aún estando privado de libertad, él utilizó ese tiempo para hacer algo, para estar activo, para estar llevando a cabo el propósito de Dios. Entonces, hoy Dios nos está llamando a que podamos activarnos y llevar a cabo ese propósito que Él predestinó para nosotros. Y David siempre es un ejemplo de intimidad con Dios. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y ya vimos en la Biblia, todos los versículos, que Jehová siempre estaba con él. Pero Jehová estaba con él porque David buscaba de Dios. Ahora, pensemos en Saúl. Si David es todo el ejemplo de intimidad, de relacionamiento con Dios, ¿qué es Saúl? ¿Conocen la historia de Saúl? Sí. La historia de Saúl a mí me impacta y también me entristece, porque es la historia de un hombre que tuvo la posibilidad de ser exitoso en la vida y no lo hizo por no saber cuáles eran sus prioridades, por no saber qué era lo primero en su corazón. Saúl era muy diferente a David. Saúl, el día que fue ungido rey, ¿saben dónde estaba Saúl el día que le iban a ungir rey? ¿Alguien sabe? Saúl estaba escondido. Iba a ser ungido rey y Saúl estaba escondido detrás de unas maletas o alhajas. Yo digo, wow, el día en que Saúl iba a ser ungido rey de Israel, él estaba escondido. Yo te pregunto, ¿estás escondido? ¿Están escondidos en este tiempo? Esto no es para desmotivar a nadie, pero este es un llamado de atención, porque está finalizando el año y Dios nos dice, hay que levantarse, hay que ser íntimos de Él. ¿Sabes? Saúl fue desechado por Dios porque finalmente él nunca tuvo una relación real con Dios. Saúl fue desechado porque nunca supo bien qué era lo que el Padre quería. Si Dios quería esto, él hacía lo contrario. Nosotros no somos así, ¿cierto? Si el Padre nos dice algo, nosotros hacemos eso. Pero, ¿sabes? Hay un versículo que muestra el corazón de Saúl, que es 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y de verdad que cuando yo vi este versículo, yo me impacté, porque demuestra todo el corazón de Saúl, todo lo que había en su corazón queda en evidencia. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y él le dijo, Saúl, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres, dice, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios.
No mi Dios, no nuestro Dios. Tu Dios, ¿el Dios de quién? El Dios de Samuel. O sea, que no era el Dios de Saúl. O sea, que Saúl nunca tuvo una relación real con Dios. Estuvo cuánto tiempo siendo Dios de Israel, representando al pueblo, y él nunca tuvo una relación real con Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántos años llevas en la iglesia? Dios nos libre de llevar años en la iglesia y no tener una relación real con Dios. ¿Y sabes qué dice? Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Es decir, pequé, pero no importa, sigamos honrando igual y sigamos guardando las apariencias igual. Eso demuestra el corazón de Saúl. Saúl dijo, pequé, pero hagamos como que nada pasó, sigamos así aparentando que todo está bien y vamos y adoremos a tu Dios, no importa que no sea el mío. Es tremendo, o sea, se da cuenta finalmente por qué Dios desechó a Saúl. Se da cuenta. Exacto, gracias, hijo, por desobediencia. Porque cuando Jehová le decía, ve y destruye un pueblo por completo y no dejes vivo nada, él iba y decía, ya, voy a dejar un par de animalitos vivos y voy a hacer un holocausto y Dios ya voy a quedar como rey, literalmente, delante de Dios. Pero no era lo que Dios quería. De hecho, el profeta dice, ¿acaso Dios se honra más de los holocaustos que de la obediencia? Dios quiere nuestra obediencia. Ahora, si nosotros no tenemos una relación de intimidad con Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere? Saúl no tenía una relación con Dios, por eso no podía saber realmente qué era lo que Dios quería. Si él no tenía una relación real con Dios, era por eso que si Dios le mandaba a destruir un pueblo, él pensaba que dejar animales vivos para hacer un holocausto estaba bien. Era porque realmente él no podía conocer el corazón de Dios si no se relacionaba con él. ¿Cómo podemos conocer a alguien si no nos relacionamos con él? El pastor siempre predica eso. ¿Cómo puedes conocer a alguien si no hay un relacionamiento? Todo es un proceso, vamos avanzando hasta llegar a un lugar santísimo, ese lugar de intimidad donde quedan botadas todas las apariencias y Dios nos conoce tal cual somos. ¿Sabes? Saúl quería guardar las apariencias ante los hombres. ¿Y qué sirve guardar las apariencias ante los hombres si nuestra apariencia ante Dios está destruida? Hay algo que a mí me gusta mucho, y es que David, a pesar de todos los errores que cometió, porque David se equivocó, Saúl se equivocó, sí, está bien, y David también se equivocó, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sabe cuál es la diferencia? El arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino y de corazón. Saúl, cuando pecó, dijo, ya sí pequé, pero guardemos la apariencia igual. David dijo, no, sí pequé, me equivoqué, pero por favor, Señor, perdóname, me arrepiento, limpia mi alma, lava mi ser, limpia mi pensamiento. Y si vemos los salmos son una constante de pedir perdón a Dios por el error que él cometió. Y hay un versículo que me gusta mucho, porque muestra toda la sinceridad de David a la hora de orar. Toda la sinceridad a la hora de tener un tiempo de intimidad con Dios. El Salmo 51, por ejemplo, Salmo 51, versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Está reconociendo su pecado ahí David? Sí. Está mostrando todo lo que él es, su Señor. Está humillándose. Se está humillando. Se está humillando, está desnudando toda su alma ante Dios.
Y si seguimos luego, en el versículo 6 del capítulo 51 de Salmos, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está la llave. Si Saúl no tenía intimidad con Dios, ¿cómo iba a comprender la sabiduría de Dios? Si Saúl no tenía un relacionamiento con Dios, ¿cómo iba a conocer el diseño de Dios, los proyectos de Dios, los sueños de Dios, lo que Dios quería hacer, su propósito? No lo podía conocer, porque es en lo secreto donde podemos comprender la sabiduría de Dios. Y luego me encanta, porque el versículo 10 dice, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. Y si seguimos más, si seguimos profundizando, el versículo 16 dice, porque no quiere sacrificio. ¿Qué hizo Saúl? Un sacrificio. Quiso hacer un holocausto. Y David dice, no quiere sacrificio. Yo lo haría, pero no quiere sacrificio. No quiere ese holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no desprecias tu Dios. Amén, paciente. Amén. Esto a mí me encanta. Qué maravilloso es entender eso. Saúl no lo entendió. ¿Y qué pasó? Saúl no entendió que debía tener intimidad con Dios para conocer lo que Dios quería hacer a través de él. Y eso generó su destrucción. Pero David entendió que la clave de todo éxito es buscar a Dios. Es tener ese corazón contrito y humillado, es tener ese corazón íntegro, es tener ese corazón apasionado, ese corazón enamorado, ese corazón encendido por Dios. ¿Cuántos acá tienen ese corazón apasionado y encendido por Dios? ¿Sabes? David, además de entender esto, entendía que siempre debía cuidarse. Entendía que siempre debía cuidarse. Él ya había fallado, él ya se había equivocado. Y él se pudo haber relajado, pero no lo hizo. Y en el Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dios es prudente y siempre lo hemos dicho, siempre se ha repetido en la iglesia que Dios es prudente. Dios no se va a acercar a ti, Dios no te va a acompañar si primero tú no te acercas a Él, si primero tú no buscas de Él, si primero tú no adoras, si primero tú no buscas la palabra, si primero tú no oras. ¿Sabes? En Dios está la solución a todo. Está la solución a todos los problemas. Está la solución a una crisis económica. Está la solución a la ansiedad, a la depresión, al suicidio. Está la solución a un fracaso matrimonial. Está la solución a la relación con mis hijos que está quebrada. Está la solución a todo. Pero cuando nos enfocamos en nuestra relación con Dios, Dios se va a encargar de todo eso. Cuando nos enfocamos en que nuestra relación con Dios crezca, que nuestra intimidad con Dios crezca, Él se va a hacer cargo de todo. La Biblia dice buscar a Dios primeramente. Y todo se añade. ¿Algunas cosas? No. ¿Las que más me gustan? No. ¿Las que menos me gustan? Tampoco. Son todas las cosas, pero muchas veces nosotros solo nos enfocamos en los panes y los peces primero, y luego en Dios. Pero hoy Dios nos da ese llamado para que podamos buscarlo a Él, para que podamos adorarlo a Él,
En psicología, mientras estaba ahí atrás, yo pensaba, en psicología hay 3 crisis importantes en el desarrollo del ciclo vital. Tenemos la crisis de la adolescencia, que es la crisis de identidad, donde no sabemos quién somos, donde no sabemos lo que hacemos, donde no sabemos cuál es nuestro propósito, donde no sabemos nada de eso. Y yo decía, bueno, perdónanos Señor si a veces nos comportamos como esos adolescentes espirituales, como Saúl, que no tiene clara cuál es su identidad, que no tiene claro cuál es su propósito, que no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, que lo debe hacer. Pero hoy Dios quiere resolver toda crisis de identidad. Luego, si avanzamos en el desarrollo del ciclo vital, viene una crisis que es la crisis de la edad media, que es la crisis de los 40. Y muchos atraviesan esa crisis. Y es una crisis donde quieren ser lo que no son. Han visto que pasan los años y comienzan a frustrarse porque los años han pasado y quizás los años no han pasado como ellos han querido. Pero hoy Dios quiere sanar toda crisis de los 40, de personas que quieren ser lo que no son. Dios no quiere que vivas una historia que no es la tuya. Dios te llamó para vivir una historia gloriosa, para vivir una vida en plenitud. Pero esa vida en plenitud, esa vida llena de propósito, llena de sentido, es al lado de Dios, al lado del Creador. Y sabes que luego viene otra crisis en el ciclo, otra crisis en el ciclo vital. Y esa crisis es la crisis de la edad adulta, donde la gente ya está en la edad de la sabiduría y comienzan a ver su historia hacia atrás, comienzan a analizar los años y comienzan a pensar si es que los años pasaron en vano o no. ¿Sabes qué? Muchos comienzan a arrepentirse porque sienten que su historia, que los 70, que los 60, que los 80 años que vivieron no tuvieron un propósito, no tuvieron un sentido, no tuvieron una dirección. Pero hoy Dios también quiere quitar todo eso. No importa la edad en la que tú estés, y tampoco importa si en el pasado cometimos errores. Lo importante es lo que Dios quiere hacer de hoy en adelante. Lo importante es que de hoy en adelante Dios está llamando para ser un íntimo. No a medias, no solo algunos días a la semana, no solo de vez en cuando, no domingo por medio, no. Dios quiere más de ti. Dios quiere más de ti. Dios quiere más que un pequeño apartado en tu historia. Dios quiere más que hacer un milagro. Dios va a hacer milagros. Sí, Dios lo va a hacer. Dios va a sanar. Gloria a Dios, porque me goza el saber que el nieto de la hermana Ricarda, Dios hizo un milagro en él. Fue Dios, no fue nadie más. Pero yo también sé que Dios no solo quiere hacer ese milagro, Dios quiere transformar la vida de su hijo, quiere transformar la vida de su nieto, quiere transformar la vida de todos en su familia. Y no quiere solo hacer un apartado. Y yo te pregunto hoy, ¿tú quieres que Dios sea solo un apartado en tu vida? ¿Tú quieres que Dios sea solo un punto en tu historia? ¿Quieres llegar a los 70, a los 80 años y decir, no cumplí mi propósito, no cumplí mi llamado, no viví en plenitud? No importa. No importa si nos tocó una pandemia, no importa si nos toca estar encerrados, no importa si debemos estar en casa. Pablo escribió parte de la Biblia estando en prisiones. Incluso encerrados podemos cumplir el propósito de Dios. Y encerrados es que se cumple lo más importante, estar solos con Dios.
solo con Dios, las puertas se abren, los milagros acontecen, cosas nuevas comienzan a pasar. Si antes no tenía nada en mi bolsillo, algo comienza a acontecer, que mi bolsillo está lleno. Si antes me llevaba mal con mis hijos, algo comienza a pasar, que nos estamos hablando, que nos estamos comunicando. Si no tenía trabajo, comienzan a aparecer ofertas y ofertas de trabajo. Y si vivía preso de la ansiedad, algo comienza a pasar, que comienza a ser libre, que dejo de ser ansioso, que dejo de ser depresivo. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces lo he dicho, pero en mi vida había mucha ansiedad, en mi vida había mucha depresión, pero ¿sabes cuándo se va todo eso? Todo eso se va cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en la fuente que llena todo nuestro ser, que sacia todo nuestro ser. Si usted quiere ser ese íntimo de Dios, o si siente que no ha sido lo suficientemente íntimo, cierre sus ojos ahí donde está. Comience a adorar a Dios. De eso se trata la intimidad con Dios. Se trata de no solo esperar que alguien esté orando. ¿Sabes? Cuando Jesús murió en aquella cruz, el velo fue rasgado y ya no necesitamos de intermediarios, ya no necesitamos de alguien que esté ahí orando por nosotros, clamando por nuestros pecados, clamando por nuestro perdón, clamando por una relación con Dios. Cuando el velo se rasga, se rompe, puedes entrar libremente a hablar con Dios. Eso es lo que Dios quiere, ese es el diseño perfecto, eso es lo que Dios planeó para usted, para mí. Gracias, Señor. Gracias, Papá. Gracias por tu presencia, porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú anhelas una relación junto a nosotros, porque tú anhelas una comunión con nosotros. Pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ir detrás de ti, a ir en pos de ti, a buscar de ti, a anhelar de ti, a amar de ti, a apasionarnos por ti. Para que toda nuestra vida y en nuestra historia cobre sentido. Si tú quieres ser un íntimo de Dios, levanta tu mano ahí donde estás y comienza a adorar. Señor, queremos ser íntimos. Queremos ser íntimos. Aleluya. Queremos que nuestra vida cobre sentido junto a ti. Queremos conocer tus diseños. Queremos saber tu propósito. Queremos vivir a plenitud. Te adoramos, Dios. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino
impresione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Hagan aquí, levante su mano en señal de rendición y dígalo: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digo eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Levante su voz aquí, en sus casas, dígalo: digno, eternamente digno, sí Señor, impresionante, digno, uno ante ti yo me inclino. Dígalo una vez más: tú eres digno, eternamente digno, Señor, impresionante, digno, solo ante ti. Levante sus manos aquí, su voz bien fuerte, declare con toda fuerza: tú eres digno, eternamente, Señor, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno. Diga que el Espíritu Santo le toque. Tenga un momento con intimidad con el Espíritu Santo. Tenga un momento de intimidad con el Espíritu Santo aquí. Hay una presencia del Espíritu Santo tan fuerte. Sabes, hay una presencia tan poderosa del Espíritu Santo aquí que es el momento oportuno. Es el momento oportuno para declarar tu milagro. Te adoramos, Señor. Señor, aquí en medio de tu presencia, en medio de tu presencia, Señor, declaramos tus milagros sobre cada persona. Señor, declaramos salud, declaramos sanidad por todas aquellas peticiones que de hace mucho tiempo hemos traído al altar. Señor, oramos por salud de cada persona que hoy la está necesitando. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venga la manifestación de salud en cada hogar que hoy nos está escuchando. Señor,
Señor, venga salud en el cuerpo, en el espíritu, en la mente, en el alma. Señor, declaramos que corazones oprimidos son liberados en ese día. Señor, que ataduras de adicciones en el nombre de Jesús son cortadas. Señor, en medio de esa tu presencia, Señor, declaramos salud sobre cada enfermedad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti, hombre, digno. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor. Alguien aquí puede aplaudirle fuerte a la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Así como está, usted ya comienza a recibir un sobre. Y así como está en medio de esta presencia, va usted a recibir un sobre y vamos a ofrendar. Amén. Aleluya. Hoy día dejamos loco a los camarógrafos. Entre la niña y yo, ¿quién se mueve más? Aleluya. Gloria a Dios por ellos. Les bendecimos. Amén. Y así en este ambiente del Espíritu Santo vamos a ofrendar. Yo quiero invitar a aquellos que nos están viendo, que ustedes ya tienen las cuentas para poder ofrendar. Amén. Y como he venido hablando desde hace unos días acerca de la siembra y la cosecha, siembra en buena tierra, siembra generosamente, porque así generosamente usted va a cosechar. Así lo dice la Biblia. Si nosotros sembramos escasamente también vamos a cosechar. Es una característica de la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos papas, vamos a cosechar